Punto aparte, ya estamos con Pedro Martínez. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, señor Armando. Buenas noches, televidentes. Estamos acá para siempre aportar con un granito de arena a la cultura de nuestra sociedad. Muy bien, Pedro. El tema de hoy vamos a conversar sobre literatura, de estos grandes hombres que participaron en desarrollar sus habilidades de dejar como patrimonio cultural sus ideas, su servicio al mundo, y no sabíamos que estos grandes hombres iba a perdurar a la fecha su pensamiento. ¿Qué podemos tocar de la literatura y a qué autores podemos tocar en este tema tan importante y relacionarlo con nuestras autoridades que vemos, como tú me has dicho, ¿no? Tenemos una ciudad sucia, no hay ya el Paul Harris, la ciudad se está pintando de celeste, se cambia el escudo, se quiere quitar la sala de arte. Imagínate la literatura, ¿por qué es importante para nuestras autoridades y para todos los ciudadanos? Muchas gracias, doctor Armando, por esa pregunta. Vamos a hacer un poquito de diacronía, o sea, lingüística diacrónica. Quiero más que todo evidenciar que el invento y la creación más importante que el hombre ha gestado a través de toda su historia es el lenguaje humano. Así es. El lenguaje humano tiene dos procesos. Lo que es primero el lenguaje oral, o sea, el habla. No se olviden que el habla es producto de la constante evolución y la necesidad por querer mejorar las condiciones de vida. Luego del proceso del habla viene la máxima creación del ser humano, la escritura. Con la escritura ya el conocimiento se comienza a codificar y a sellar. Y ahí aparece, mi estimado Armando, el concepto de literatura. La palabra literatura viene del prefijo lito. Lito significa piedra. Entonces, la literatura, en sus inicios, era la escritura que se manifestaba a través de las piedras. Los textos eran básicamente en piedras talladas. Tenemos una de la primera cultura, por ejemplo, nuestra matriz, hasta la hora, nuestra matrix, es la cultura mesopotámica. Ahí, por ejemplo, aparecen una selección, una casta de hombres considerados semidioses, los famosos escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas tenían para el pueblo de Mesopotamia la facultad de transformar el sonido en dibujo. Entonces el pueblo a ellos lo catalogaba como una casta superior. Esa casta de los escribas eran quienes asesoraban a los grandes emperadores y reyes mesopotámicos. Desde ahí, ya, mi estimado Armando, va dándose la unidad entre el literato, el hombre que domina la escritura y la expresión oral, para ser parte del proyecto político de todo pueblo. Y así sucesivamente aparece, ¿no? Ya aparece propiamente dicha, y los escribas, no se olviden, Armando, en Mesopotamia tienen un periodo más o menos de 3000 años. Así es. Luego, cuando Egipto llega a ser el imperio hegemónico del mundo, los escribas todavía llegan a su máximo apogeo. Eran los hombres que tenían la facultad de transformar, como decía, el sonido o el rayo que emite el hombre en un dibujo. Y eran los asesores de los faraones. Luego de ese proceso, ya cuando el imperio Egipto cae bajo el imperio romano, los escribas pasan a otro plano. Pero ¿quiénes aparecen, mi estimado Armando? Los grandes oradores romanos, los grandes oradores griegos. Entonces, siempre los literatos, Armando, han sido los hombres que han estado siempre en el proyecto político de todo pueblo. Pero para llegar a ese nivel eran hombres que tenían que pasar por todo un proceso de aculturización. Y una característica siempre de los literatos eran hombres que tenían la capacidad de poder visualizar la realidad y transformarla a través de textos y propuestas para que los reyes, ¿no?, hagan el trabajo de querer darle bienestar a su país. En ese proyecto de avance aparece Séneca, aparece Cicerón, aparecen los grandes oradores Herodoto, aparece Demóstenes, pero nos centralizamos, Armando, en el literato más grande que ha dado la humanidad, Dante Alighieri.
Yeah. No Es una obra importante. Él escribe una de las maravillosas obras. Él lo llama la comedia, porque el fin, el fin de esta obra era la felicidad. Pues, la obra termina cuando Dante con Beatriz llegan a vivir en el paraíso eternamente, junto a nuestro Señor. Pero ¿qué sucede? Él lo pone en la comedia. En ese entonces había un escritor muy famoso llamado Giovanni Boccaccio, ¿no? Que cuando lee la obra, él lo dice, pero esta es una obra divina. Y es divino el maestro Dante. Desde ahí lo llaman y queda para la posteridad como Divina Comedia. Pero ¿quién era Dante Alighieri? Dante Alighieri tenía como maestro a Virgilio, el autor de la Eneida. Y Virgilio tiene como maestro a Homero. Ahí están los tres más grandes poetas épicos de toda la historia. Pero nos centralizamos en Dante. ¿Qué cosa es la Divina Comedia? Si nosotros hiciéramos un paralelo de la Divina Comedia con nuestra realidad, o sea, por ejemplo, la Divina Comedia está dividido en tres planos: infierno, purgatorio y paraíso. El infierno es como un cono invertido, así como un helado, ¿no? Entonces Dante dice que se encuentra en una selva oscura y está a punto de ser devorado por tres fieras: la loba, la pantera y el león. Y de pronto, cuando ya está a punto de ser devorado por esas tres fieras, Beatriz, que estaba en el paraíso, ruega e invita a Virgilio para que salve a su amado. Y Virgilio, que era el poeta a quien Dante había venerado, justo cuando las fieras están en medio de la selva oscura, aparece y le dice: Dante, he venido a salvarte. Pero la Divina Comedia, mi estimado Armando, es una obra literaria alegórica, metafórica o figurada. Cada parte de la literatura representa un mensaje. Por ejemplo, Virgilio, ¿qué representa? La razón. La selva oscura, ¿qué representa? Todos los pecados capitales. Pero efectivamente, ¿quiénes eran los animales? Los animales eran tres pecados fundamentales para Dante. Porque Dante vive en un momento en que Florencia era corrupta. Era la ciudad más corrupta de Italia. Si hacemos un paralelo, diríamos que Florencia sería igual a Chimbote. Y si viéramos los 9 círculos del infierno, verdaderamente es lo que está sucediendo en Chimbote. Cada animal representaba un pecado. Y Dante dice que estaba a punto de ser devorado por esos tres pecados. ¿Quiénes? La loba. ¿La loba qué representa, Armando? La avaricia. Vemos ahora, por ejemplo, que nuestros políticos, ellos postulan fundamentalmente por avaricia, por angurria, por querer tener dinero. La pantera, ¿qué simboliza? La lujuria. No se olvide que muchos aspiran a tener dinero simplemente por el sexo, por la lujuria. Y lo otro, mi estimado Armando, lo que estamos viendo en Chimbote. Pausa. Sí. Lo que están viviendo en Chimbote. Llega un alcalde y se cree el rey, el león, la soberbia. Pedro, disculpa que te corte, me están llamando para el corte comercial y volvemos con tu mensaje. Volvemos. Volvemos en la hora de la verdad aquí en Canal 35 Antena Televisión con su servidor Armando Acevedo y seguimos conversando con Pedro Martínez. Pedro Martínez, interesante aporte cultural, aporte literario, que lamentablemente todos nosotros hemos dejado de leer. Hay que leer, hay que informarnos. Hoy día el YouTube, tú puedes poner a Homero, puedes poner de repente a cualquier de repente estos grandes hombres de la edad media, de la edad moderna, y vas a tener videos que te pueden culturizar y Pedro nos está apoyando en este programa La Hora de Verdad. Sigue Pedro con relación al tema que estabas tocando. Como le decía mi estimado Armando, los grandes literatos siempre han sido hombres comprometidos con su país, con su pueblo o su cultura. Pero han sido hombres que han llegado a un nivel mucho más que cualquier persona común, en el sentir del resto. Ellos tienen la gran capacidad de poder visualizar la realidad y transformarlas en ideas. Dante Alighieri
es considerado uno de los más grandes intelectuales de toda la historia. Era un hombre que dominaba todas las artes, las ciencias, inclusive su apelativo era el Aristóteles moderno. Pero también Dante Alighieri vive en un momento donde la corrupción era terrible. Por eso que él escribe la Divina Comedia como una alegoría a su realidad que vivir. Pero uno que ha leído las obras, siempre estos grandes personajes, como tú dices, leen la realidad y lo plasman en sus obras. Pero esa realidad, de repente, en la forma de comportarse las autoridades en forma política, de comportarse, de manejar la administración pública, no está lejos de esa realidad de hace siglos. ¿Cómo podemos plasmar esa novela de Divina Comedia hoy día en nuestra realidad, hablando de la Municipalidad Provincial del Santa? Miguel de Unamuno y Miguel de Cervantes Saavedra dan un axioma sobre las obras clásicas. Dicen que las obras clásicas no son obras escritas en antes, son obras escritas en durante. Usted sabe que nosotros, por una cuestión sistemática, tenemos un antes, un durante y un después. Así es. Por supuesto que las obras clásicas han sido escritas por hombres hace cientos de años, pero su desarrollo es durante. ¿Por qué se llama clásico? Porque nunca pasan de moda y porque son temas tan vistos en la actualidad. Por ejemplo, cuando habla Dante de los tres animales, la loba, ¿qué simboliza? La avaricia. Ahora la mayoría de políticos lo único que buscan... ¿Y tú crees que en las autoridades locales hay avaricia en este tema? Lo vemos, por ejemplo, la famosa frase, roba pero hace obras. ¿Pero qué obra está haciendo el alcalde? Por ejemplo, vamos viendo, ¿no? Entonces Dante, cuando escribe la Divina Comedia, él escribe en base a tres estamentos filosóficos: el purgatorio, el infierno y el paraíso. Ahí está, sí. El infierno en 9 círculos, cada círculo, mi estimado Armando, con un pecado capital. Por ejemplo, para Dante, ¿qué era lo peor? La deslealtad y la traición. Y los hombres que estaban en el último círculo, o sea, era un cono invertido, o sea, Dante desciende del infierno, ¿no? En el primer círculo, por ejemplo, estaban los lujuriosos. En el segundo círculo estaban los golosos. En el tercer círculo estaban los avarientos. ¿Y qué decía Dante? ¿Cuál era el castigo de los avarientos, mi estimado Armando? Nadaban en un fango de excremento de por vida. Para Dante, el avariento era el que tenía que vivir dentro del excremento. Estaban los mentirosos. ¿Cuál era el castigo a los mentirosos? Para Dante, los mentirosos en la lengua le metían 100 alfileres. Pero ¿cuál era para Dante el peor? El hombre que traiciona a su pueblo. Ahí está Marco Bruto, ahí está Judas Iscariote. Esa forma de expresar, de manifestarlo, este gran autor, Dante, ¿cómo lo podemos de repente en forma pedagógica transportar al tiempo actual? Mira, estamos hablando de siglos, podemos transportar al tema actual con nuestra principal autoridad, lo que es Chimbote ahorita. Por ejemplo, miren lo que está pasando en Chimbote. Lo que está pasando en Chimbote. ¿Lo podemos comparar? Claro, definitivamente. A ver, expliquemos eso. Por ejemplo, vemos que nuestro actual gobernante de Chimbote ha destruido nuestro puerto. En todos los aspectos. Ha traicionado a su palabra, ha traicionado a su país, a su pueblo, mi estimado Armando. Él propuso en un proyecto de que Chimbote iba a cambiar. Con sus maquetas. Lo iba a convertir una zona turística. Así es. Y vemos que no. Él propuso de que los lugares como San Pedro, La Esperanza, iban a tener todo un sistema vial adecuado para ellos. Así es. Entonces, eso, por ejemplo, Dante con la Divina Comedia, ¿dónde estaría, por ejemplo, nuestro alcalde? En el último círculo. Porque para Dante el pecado más grande que cometen los seres humanos es el que traiciona a su pueblo, a su país y a su raza. Y la traición lo hace de establecer propuestas, de ganarse el poder que le da el pueblo y no cumplir con esas propuestas. Esa es la traición. Esa es la traición. Esa es la traición al pueblo. El que tú le propones, el que tú quieres y el pueblo de buena fe te da y que al final
tú en vez de que seas el hombre que salves, te conviertes en el verdugo. Entonces para Dante decía, este hombre merece ir al infierno. Este merece ir al infierno. Pero como ha traicionado al pueblo, no los pecados más suaves, sino el peor pecado. Y para Dante, el peor castigo era aquellos que estaban dentro de las uñas de Lucifer, los que traicionan a su pueblo. El peor pecado, la deslealtad al pueblo. Y esto, por decir, cambiar un escudo. Esa es una traición, porque la tradición de un pueblo se respeta, Armando. La identidad, ¿no? Por ejemplo, nuestro alcalde va a terminar, pero él ya se va, pero las tradiciones continúan. Claro. Yo no puedo trastocar el ideal por el cual los niños, las generaciones venideras van a seguir. Es una identidad, ¿no? Es una identidad, y la identidad es parte de la tradición. Es el escudo que ha cambiado la cinta negra. ¿Sabes algo de ese tema? No. De la cinta negra, que le ha cambiado la cinta blanca. Totalmente. El tema de la sala de arte. Por ejemplo, ¿no? Es un tema grave, ¿no? Y acá viene otro. Para Dante, otro de los peores pecados eran los adulones, los quitamotas, los lisonjeros. Esos que están atrás del gobernante, lamiéndole los pies y comiendo de las babas. Para Dante era otro peor castigo que recibían ellos. Por eso que Dante con la Divina Comedia enseña a su pueblo a darle valores para que no cometan esos pecados. Entonces, eso es lo que nosotros debemos fortalecer en este tiempo, a nuestras futuras generaciones y a la gente, enseñarle que los valores son esenciales en la vida. Ahí viene la literatura a jugar un rol fundamental en la conciencia del hombre, mi estimado Armando. Tú estás de celeste. Claro. Son colores del movimiento regional de Roberto Briceño. No lo sabía, mi estimado Armando, porque para mí el celeste es el color más hermoso que simboliza la grandeza. Nadie está en contra del color. Efectivamente. Pero que tú te presentes con un movimiento político, Ancash a la obra y con color celeste, y estés cambiando a lo que tú decías, estés cambiando todas esas costumbres, toda esa forma de identidad, el uniforme de los trabajadores, color celeste. Los campos deportivos que ni lo está construyendo, le está pintando, remodelando, arreglando algunas cosas, le está pintando el color celeste. O sea, según la foto que se había tomado del plano, la sala de arte también iba a ser celeste. O sea, esto quiere decir que, ¿qué está pasando con el alcalde? Si usted ve, pareciera que los tres pecados capitales, la loba, la pantera y el león, están clasificados, lo han capturado al alcalde. Y a sus regidores pareciera que el tercer y el cuarto pecado, la lisonjería, la adulonería y el arribismo. Pecados que Dante Alighieri lo cataloga como los peores. ¿Sabe por qué, mi estimado Armando? Porque yo puedo hacerle daño a una persona, pero no a un pueblo, pero no a un país. Imagínate. Por eso que la Divina Comedia, mi estimado Armando, es una obra maravillosa que nos da una visión interesante, ¿no? Una visión no de ayer, sino una visión actual. Y si analizáramos el infierno, por ejemplo, es chimote. Vemos la prostitución, ahí está, un tema vemos la drogadicción, vemos la avaricia, vemos los mentirosos, vemos los pródigos, vemos los tacaños. Entonces es una... Y la ciudad está destruida. Es una ciudad... La ciudad está destruida, pistas con huecos. No hay seguridad. Hoy día he visto, he estado 2:30 y 2 de la tarde, frente al mercado El Modelo, cogoteros asaltando, robando, y no pasa nada. Municipales, no existen los municipales. Por eso le digo, mi estimado Armando, la divina... Estamos en el infierno. El infierno es una topografía. Si esa topografía nosotros hacemos un paralelismo con nuestra sociedad y con nuestra realidad chimbotana, pues no habría ninguna diferencia, tanto en la cuestión de las personas y en la cuestión de la geografía. Es lamentable ver esta situación. Definitivamente, ¿no? Basado en las obras de Dante, que no se olvide que también busca, fundamentalmente Dante con la Divina Comedia, busca que el hombre
sea un hombre que tenga valores. Por eso dice, al final él llega al paraíso, donde la fe de él, donde se limpia de los pecados, donde llega a ser un ser humano con todas las categorías para ser feliz, porque él se limpia de los pecados capitales. Entonces, la metáfora de la Divina Comedia es que sirve para que nosotros, a los niños, jóvenes y adolescentes, le demos fundamentalmente los valores. Por eso están las imágenes del infierno. No seas mentiroso, no seas pródigo, no seas borracho, no seas... Pero el peor pecado, no traiciones a tu pueblo. No traiciones a tu pueblo, porque ese es el peor pecado que puede cometer un ser humano. Y esto está aclarado, que Roberto Briceño está traicionando a su pueblo. No está traicionando, ha traicionado. Antes, durante, y parece que la historia y el futuro lo va a hacer. Y con relación a Homero, ¿qué nos puede decir? Porque Homero se centraba en sus obras sobre la ética, la moral. Claro, Homero es el primer, Homero es el primer poeta, el Rapsoda, que fomenta 3 valores fundamentales: la solidaridad. En la Ilíada, por ejemplo, cuando los reyes de los pueblos de los estados soberanos griegos van contra Troya por una solidaridad, porque a Menelao, que había sido rey de Esparta, Paris, el príncipe de Troya, había raptado a su esposa. Esa afrenta, también los soberanos griegos lo aceptan. No, dice, tú eres de mi raza. Solidaridad. El valor como fundamento de sociedad. El respeto al adversario. Entonces vemos nosotros que los grandes poetas, los grandes literatos han sembrado eso que hoy día nosotros lo llamamos los valores. Y seguimos en nuestra historia. Llegamos, por ejemplo, acá con César Vallejo, cuando hace el famoso cuento Paco Yunque, donde nos da a entender que ya no debe existir esa discriminación, esa exclusión, ese sufrimiento a la gente del pueblo. Galeano, el novelista... Manuel Escorza, cuando hace esa pentalogía hermosa llamada La Guerra Silenciosa, donde hace un análisis de cómo los pueblos andinos de Cerro de Pasco son excluidos y por último, cuando reclaman, son asesinados por este Estado excluyente. Y llegamos a nuestro señor Galeano, ¿no? Eduardo Galeano es grandioso. Hay un pensamiento de Galeano que es maravilloso. Dice, vivimos en la cultura del envase. O sea, nos preocupamos más del funeral que del difunto. Nos preocupamos más de la boda que del amor. Nos preocupamos más del hombre que tiene cuerpo y dejamos el intelecto. Es decir, nos preocupamos más de la envoltura y no nos preocupamos del contenido. Mira, y efectivamente, ¿no? Vemos ahora que muchas señoritas tienen bonito cuerpo, pero en su casa todo un desastre. Vemos que muchos chicos más preocupados están por su cuerpo, pero ni siquiera han leído un pequeño libro, ni siquiera saben respetar. ¿Tienen cuerpo para qué? Para emborrachar. Es preocupante. Es preocupante, o sea, más se van a la envoltura y no al contenido. Y eso permite que los politiqueros hagan lo que ven en gana. Por supuesto, al ver que una persona solamente tiene envoltura, ¿qué es lo que va a hacer ese ser humano? No va a saber nada de su realidad. Entonces, hemos perdido... Vemos, por ejemplo... ¿Tú te das cuenta que solamente las autoridades van y se llevan gente, llevan las autoridades, se toman fotos, voy a hacer el bulevar, se toman fotos, banda para acá, y se vende eso, los periódicos primera plana, y al final hasta ahorita vemos el bulevar. Esa es la cultura del envase, mi estimado Armando. Vamos al envase, pero no sabemos lo que está dentro de ese envase. Juan Carlos Murillo nos vendió el puerto. Mira. Juan Carlos Murillo nos vendió el aeropuerto. Juan Carlos Murillo nos vendió plata para los agricultores, nos vendió chinecas, que chinecas se hacía en su campaña electoral, en su propuesta en la Universidad del Sante, dijo que estaba listo el proyecto para ejecutarlo. ¿Y cuántos años han pasado? Armando, nuestra realidad es bien patética. Los gimnasios están llenos y las bibliotecas vacías. Te comento una anécdota. Invitamos a un grupo de 3 intelectuales de renombre internacional para que hagan una exposición. Invitamos a mucha gente. ¿Saben cuántos fueron, mi estimado Armando? Fueron 10, 15 personas. Gratuito todo.
Sin embargo, no quiero criticar y no me vengan a decir, hay un circo que invitan a los cómicos ambulantes y la gente paga, todavía paga, para escuchar vulgaridades, groserías, insultos, ofensas, agravios. Y directos, ¿no? Y todavía pagan, y todavía van niños, familias enteras. Sin embargo, cuando uno quiere hacer un evento cultural, 3, 4, 5 personas. Por eso le decía, ¿no? Si hacemos un paralelismo entre el infierno y Chimbote, yo creo que no hay nada casi de diferencia. Y eso lo vemos en nuestra propia realidad, ¿no? Lo vemos en nuestra propia realidad. Provincial, regional y nacional, Pero ¿no? felizmente, mi estimado Armando, hay jóvenes y muchos que tienen ese estímulo por querer sacar adelante nuestra sociedad. ¿Podemos cambiar este país? Yo creo que sí. Unamuno decía, si quieres dar libertad a un pueblo, darle cultura. O sea, tú no vas a darle libertad si no le das cultura. Es libre el que sabe y más libre el que más sabe. Si quieres que vuele una persona, dadle alas. Si quieres que piense una persona, dadle pensamiento. La mayor y más grande libertad que le puedes dar a un pueblo es la cultura. Así es, ¿no? Así es. ¿Qué mensaje le darías a Roberto Briceño Franco y a los regidores? A su Que mayoría, ¿no? se preparen para el viaje más fuerte que van a tener luego de este estadio, que es nuestra vida terrenal, porque las consecuencias que ellos están haciendo, ellos mismos lo van a aceptar. Y ese mensaje que nosotros, como preocupados por la realidad, preocupados por lo que pasa en el país, va a tener consecuencias. Definitivamente. Armando, hay 4 problemas que yo siempre... La población va a reaccionar, Armando, la ciudadanía va a reaccionar. yo creo que sí. Yo creo que por eso estamos acá, nuestro estimado Armando, porque tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque Yo quiero que la salud mejore. Yo quiero que la alimentación mejore. Yo quiero que la educación mejore. Yo quiero que la vivienda y la infraestructura mejore. Yo quiero que se haga reactivación. Si no, no estuviera acá, mi estimado Armando. O sea, usted y yo sabemos que tenemos que luchar, resistir hasta lograrlo. Yo creo en que sí se puede hacer. Ahora, le comento otro dato. El cobre ha subido estratosféricamente. Así, ¿no? El litio ha subido. Va a haber dinero. Y no se olvide que Ancash tiene a la minera más poderosa del mundo en la extracción de cobre, Antamina. Entonces, va a haber dinero. Y los políticos, yo no digo políticos, los politiqueros, gente, ya están buscando candidatos para financiar sus campañas, están candidatos para buscar qué manera llegar al poder y buscar que de repente hacer uso y abuso del poder, ¿no? Claro, acá es muy simple, Armando. A nuestro pueblo, simplemente que sepa la historia de cada candidato. Listo. Gracias, Pedro. Gracias.